Buenos días. Ya estamos en el tercer domingo de Adviento. Nos queda poco para la Navidad. El Evangelio de hoy, Mateo 11, 2, 11, nos dice: En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿Y a qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer más grande que Juan Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. En la lectura de la semana pasada vimos a Juan Bautista lleno de confianza en la inminente venida del Mesías. Pero en la lectura de esta semana, Juan tiene dudas en cuanto a la identidad mesiánica de Jesús a causa de los hechos de Cristo, lo que se refiere a los prodigios de Jesús. Estas obras no corresponden a sus esperanzas. A veces la realidad no coincide con nuestras expectativas. Tenemos una cosa en la mente, pero lo que nos sucede en la vida no es lo que esperamos. El Bautista envía a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si era él el que había de venir. El objetivo es doble. Uno, salir de la duda, y el otro, el que los discípulos conozcan a Jesús, porque es el Mesías, y luego le sigan. Porque las noticias que le llegan no coinciden con lo que todos esperaban del Mesías, la liberación de quien los oprime. Porque hasta ese momento todavía no se había producido ningún juicio como este. Juan esperaba a alguien como el Hijo del Hombre, que según el profeta David, vendría de los cielos a reinar con dominio eterno en la era mesiánica. Y la realidad mostraba que las potencias mundiales como el Imperio Romano seguían su curso. Hasta uno de sus representantes, Herodes, había encarcelado a Juan por su misterio profético. Este gobernante injusto, que ya debía de haber sido juzgado y eliminado, tenía al Bautista en la cárcel. Así que es razonable que tenga duda y se sienta forzado a enviar a sus discípulos a preguntarle a Jesús si en realidad él era el Mesías. Y Jesús responde la pregunta de Juan apuntando a sus milagros y le dice a los discípulos de Juan: vayan y cuéntanle lo que han visto, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos resucitan, etc. Juan, el precursor, duda desde la prisión, pero Jesús no lo reprende, sino que le muestra los signos de su mesianidad. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos se quedan limpios de su lepra. Esto nos enseña que es humano dudar, pero la respuesta está en observar a Jesús, en observar sus obras y las Escrituras. Jesús revela que el reino no es solo futuro, sino una realidad presente. Los milagros son la prueba y a los pobres se les anuncia la buena noticia, cambiando el paradigma de la ley a la gracia. La forma de actuar de Jesús, misericordioso, cercano a los marginados, puede ser un escándalo para quienes esperan un Mesías poderoso y tradicional. La bienaventuranza es para quien no tropieza en él. Jesús invita a cada uno
al igual que a los emisarios de Juan, a observar, a pensar, a decidir si seguirle o no en el testimonio de su vida y su palabra. Y sería bueno que al final de esta reflexión nos hiciéramos unas preguntas. ¿Qué obras de Jesús veo en mi vida que me confirman su presencia? ¿Cómo respondo yo a la pregunta de Jesús? ¿Tú eres el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Cómo comparto yo la alegría del reino con los que me rodean, viviendo como testigo de su amor? Les deseo que tengamos una bendecida semana de preparación para la venida del Señor y que hoy día hagamos una buena votación también, que el Señor ponga en nuestra mano aquello que es mejor para el país.